Un director ejecutivo millonario no había tocado a una mujer en 20 años, pero su nueva asistente lo cambió todo. Antes de empezar la historia, deja un comentario y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. El ambiente en Smith Enterprises era especialmente tenso esa mañana. Los pasillos, habitualmente concurridos, se llenaban de susurros y miradas curiosas. ¿Lo oyeron?, susurró uno de los empleados administrativos. Sí, Henry Smith contrató a una nueva asistente. ¿Conoce la regla? Lo dudo. Esto va a ser un desastre. La regla en cuestión era simple pero firme. Henry Smith no tocaba a las mujeres. Nunca. Ni un apretón de manos, ni siquiera un roce accidental con alguien. Con los años las empleadas se habían acostumbrado a esta peculiaridad. Algunas pensaban que era solo una excentricidad multimillonaria, mientras que otras tenían teorías descabelladas sobre algún misterioso trauma. Lo cierto era que nadie se atrevía a acercarse demasiado a él. Pero Sophia Morris, la asistente personal recién contratada, no sabía nada al respecto. Era su primer día y no entendía por qué el ambiente se sentía tan pesado. Las miradas de la gente eran una mezcla de lástima y curiosidad, como si fuera un cordero que se dirigía directo a la boca del lobo. Morris, gritó Emma, la secretaria ejecutiva, con urgencia. El señor Smith necesita una corbata. Toma uno y llévaselo ahora. Sophia parpadeó. Perdona, ¿qué? La corbata, Morris. Tiene una reunión en 10 minutos. Rápido. Bueno, solo una corbata. No pasa nada, pensó. ¿Qué podía salir mal? Sophia fue al vestidor ejecutivo y abrió el armario donde se guardaban las corbatas de Henry. Y fue entonces cuando surgió un pequeño problema. Había unas 50. Bien, ¿de qué color vestiría un director ejecutivo frío e intocable?, murmuró para sí misma. Escogió uno azul marino, luego uno negro, luego uno gris. Entonces, presa del pánico, los agarró todos. Con los brazos llenos de corbatas, marchó hacia la oficina del director ejecutivo. Solo tenía que entrar, entregarle la corbata y marcharse. Así de simple. Llamó a la puerta. Adelante. Respiró hondo, entró y encontró a Henry Smith de pie junto a su escritorio, ajustándose los puños de la camisa con la expresión habitual de quien acaba de resolver una crisis financiera antes del desayuno. Él la miró y frunció el ceño. ¿Qué es eso? Corbatas, dijo Sophia, deteniéndose frente a él. ¿Todas? No sabía qué color preferías, así que las traje todas. Henry la miró fijamente un momento antes de soltar un largo suspiro, como si estuviera armando un revuelo. Dame una. Sophia dejó todas las corbatas sobre el escritorio y escogió una al azar para dársela. Henry arqueó una ceja. ¿Uno estampado? Miró la corbata y se dio cuenta de que, con las prisas, había cogido uno con pequeños estampados de patitos de goma. Ah. Ella lo recuperó rápidamente. Ese no. Espera. Tomó otro y se lo entregó. Azul marino, reconoció Henry con un breve asentimiento. Sophia sonrió aliviada. Misión cumplida. Ahora solo le quedaba salir en silencio y entonces lo vio. Henry se estaba haciendo el nudo de la corbata. Ella parpadeó. Parpadeó de nuevo. Estaba destrozando la tela, como si intentara estrangular a un fantasma invisible. Esto es un crimen contra la moda corporativa, pensó Sophia, sintiendo un impulso incontrolable de intervenir. Sin pensarlo mucho, se acercó y levantó las manos. Espera. Lo estás haciendo mal. Déjame. Y entonces ella lo tocó. En el instante en que sus dedos rozaron la piel de su cuello, Henry se quedó paralizado. Sophia sintió su cuerpo tensarse bajo sus dedos. El repentino cambio en el aire era casi visible. Y entonces, de repente... No. Henry saltó hacia atrás como si lo hubieran electrocutado. Los ojos de Sophia se abrieron de par en par. Dios mío, ¿qué pasó? Henry la miraba fijamente como si acabara de escapar de un ataque mortal. Me tocaste. Solo te estaba arreglando la corbata. Sophia frunció el ceño, pensando que era una reacción exagerada.
No vuelvas a hacer eso. Bueno, relájate. No soy radiactivo, ¿sabes? Henry se pasó una mano por el cuello, como intentando borrar la sensación de su tacto. Su respiración era irregular y sus ojos permanecían fijos en ella con una mirada atormentada. No lo entiendes, dijo con voz tensa. Entonces hazme entender, replicó Sofía, cruzándose de brazos. Porque sinceramente esto no tiene ningún sentido. Apretó los puños, como si luchara contra algo en su interior. No puedo ser tocado. ¿Cómo que no puedo? ¿Explotas? ¿Te conviertes en rana? Esto no es broma. Sofía se quedó en silencio. Su tono era pura desesperación. Estaba realmente conmocionado. Henry apartó la mirada, con la mandíbula visiblemente apretada. No lo vuelvas a hacer. Ella dudó sin saber qué decir. Nunca imaginó que alguien pudiera reaccionar tan mal ante un simple roce. Pero al mirarlo a la cara, vio algo más que ira. Miedo. Estaba aterrorizado. Sofía suspiró y levantó las manos en señal de rendición. Está bien, no te volveré a tocar. Los hombros de Henry se relajaron un poco, pero aún parecía tenso. Puedes irte. Sofía puso los ojos en blanco. Bien, jefe, nada de tocar. Pero algún día descubriré qué tiene de aterrador. Salió de la oficina a toda prisa, completamente despistada de lo que acababa de pasar. Cuando la puerta se cerró tras ella, Henry tocó el lugar donde habían estado sus dedos. Su corazón aún latía con fuerza. Esto nunca había sucedido antes. Pero por alguna razón inexplicable su toque seguía ahí. Y eso lo cambió todo. Toda la oficina parecía un mar de miradas curiosas cuando Sophia Morris salió de la oficina del director ejecutivo, con el rostro ligeramente sonrojado y expresión confusa. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. ¿Qué era eso? Henry Smith reaccionó a su tacto como si le hubiera echado una maldición. Dramático. Esa fue la única palabra que le vino a la mente a Sofía. Caminó hacia su escritorio y se dejó caer en la silla, masajeándose las sienes. Su primer día ya empezaba a sentirse como un desastre. Así que sobreviviste. La voz de Max Turner, el jefe del departamento de finanzas, sonó a su lado. Era un hombre de unos 30 y tantos años, siempre con una taza de café en la mano y con la expresión de alguien que lo había visto todo en esta empresa. ¿A qué te refieres con sobrevivió? Sofía frunció el ceño. Max se apoyó en su escritorio, tomando un sorbo de café. Nadie toca a Henry. Siempre. Sofía parpadeó. Bueno, esto se está poniendo raro. ¿Por qué no? Porque no lo soporta. Tiene esta regla, ninguna mujer puede tocarlo. Sofía resopló. Bueno, podría haberme avisado antes de tener una crisis, ¿no? Un momento. Max abrió mucho los ojos. ¿Lo tocaste? Técnicamente sí. Pero fue su culpa. Llevaba la corbata mal puesta y mi necesidad de orden se apoderó de mí. Así que lo arreglé. Max la miró como si hubiera derramado café sobre la Constitución de Estados Unidos. ¿Le pusiste las manos encima? Le acabo de arreglar la corbata. El hombre soltó una carcajada, visiblemente incrédulo. Felicidades, Sofía. Acabas de romper 20 años de protocolo. Ella puso los ojos en blanco. Ay, por favor. Nadie muere por un toque accidental. Lo que ella no sabía es que dentro de la oficina del director ejecutivo, Henry estaba completamente inquieto. Henry Smith no podía concentrarse en el trabajo. Tenía la mirada fija en el informe abierto en la pantalla de su ordenador, pero nada tenía sentido. Los gráficos, las hojas de cálculo, los pronósticos del mercado, todo parecía confuso. ¿Y todo por qué? Un simple toque. Se pasó los dedos por el cuello de la camisa, donde la corbata seguía perfectamente en su sitio. Eso era lo que lo ponía tan incómodo. Debería haber sentido incomodidad, asco o ansiedad. Pero no sentía nada de eso. Peor aún, no sentía nada malo en absoluto. Y eso lo aterrorizaba. La última vez que alguien lo había tocado así, hacía 2 décadas, había sido un desastre.
Desde entonces su cuerpo había aprendido a rechazar cualquier contacto físico con una mujer. Pero entonces, ¿por qué Sofía era diferente? Se levantó bruscamente empujando su silla hacia atrás, y caminó hacia la pared de cristal que dominaba la ciudad. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que por primera vez en mucho tiempo, no se entendía a sí mismo. Tenía que ser una coincidencia. Una excepción. Necesitaba comprobarlo. 2 horas después, Sofía estaba concentrada en un informe cuando la voz de la secretaria de Henry llegó por teléfono. El señor Smith quiere que vayas a su oficina. Sofía se quedó paralizada. ¿Otra vez? Sí. Y trae el informe de la reunión con inversores. ¿Quiere que se lo entregues directamente? ¿Directamente en sus manos? Sofía arqueó una ceja, pero agarró los papeles y se dirigió a la oficina de su jefe. Al entrar, encontró a Henry de pie detrás de su escritorio, mirándola con la misma expresión severa e indescifrable de siempre. Aquí está el informe, señor Smith, dijo acercándose a él. Henry extendió la mano. Ella dudó un segundo. Este tipo se puso histérico hace unas horas porque lo toqué, pensó. Aún así, le extendió los papeles. Y entonces sucedió. En el instante en que los dedos de Henry rozaron los suyos, su cuerpo se tensó de nuevo. Fue rápido, sutil, imperceptible para cualquier observador, pero en su interior, sintió como si 2 mundos colisionaran. Otra vez. Lo sintió de nuevo. Un sobresalto lo recorrió los nervios. El corazón le dio un vuelco. Intentando disimularlo, agarró los papeles demasiado rápido, lo que provocó que una hoja se resbalara y cayera al suelo. ¡Maldita sea! Por reflejo, Sofía se agachó para recogerlo. Pero justo cuando se levantaba, Henry también se agachó. ¿El resultado? Frente contra frente. Fue un golpe leve, pero suficiente para crear un silencio incómodo. Sus ojos estaban demasiado cerca de los de ella. Sofía contuvo la risa. Si esto fue una prueba de reflejos, felicidades. ¿Aprobaste? Henry se aclaró la garganta, se irguió y recogió rápidamente los papeles. Eso no era un examen. Claro. Chocar cabezas es un excelente método de trabajo. No respondió. Simplemente se volvió hacia su escritorio y fingió que no había pasado nada. Sofía se cruzó de brazos. Señor Smith. Sí. ¿Está nervioso? La miró con frialdad calculada. No me pongo nervioso. Sofía sonrió con suficiencia. Entonces no te importará si hago esto. Levantó la mano ligeramente fingiendo que estaba a punto de tocarlo de nuevo. Henry retrocedió tan rápido que casi tropezó con su silla. Silencio. Sofía rió. Vaya. Para alguien que nunca se pone nervioso, fue una reacción bastante dramática. Henry la fulminó con la mirada. Ya basta por hoy. Puedes irte. Sofía salió todavía riendo mientras que Henry, por primera vez en años, no tenía ni idea de cómo manejar la situación. Ella era un problema. Y peor aún, empezaba a gustarle. Henry Smith estaba oficialmente perdido. Tras el incidente tailandés y ese maldito informe que lo obligó a tocar, aunque fuera brevemente, los dedos de Sophia Morris, ya no podía ignorar su presencia. Y eso lo irritaba profundamente. Durante 20 años, había vivido sin que nada ni nadie rompiera su barrera personal. Mantenía la distancia respecto al contacto físico con mujeres, y nunca había sido un problema. Al contrario, se había convertido en una regla firme, un sistema bien estructurado que le daba control sobre todo. Pero entonces apareció Sofía. Era diferente a cualquier otra asistente que hubiera tenido. No parecía intimidada por él, no temblaba al hablarle y, peor aún, no se tomaba sus reglas demasiado en serio. Y ahora, Henry estaba cometiendo el mayor error para un hombre como él. Le estaba prestando atención. Durante las últimas horas, había notado que buscaba a Sofía con la mirada, incluso sin querer. Al pasar por la cafetería, la vio riendo con sus compañeros y sintió una irritación absurda sin motivo aparente. Durante una reunión, notó que se mordía el labio cuando estaba concentrada, y su cerebro almacenaba esa información sin ningún motivo. Y para su absoluta frustración,
descubrió que Sofía hablaba sola cuando estaba sola. Sí, la había visto antes en la oficina, escribiendo algo en su computadora mientras murmuraba en voz baja. ¿Quién inventó estas ridículas hojas de cálculo? ¿Estaban diseñadas para torturar a los asistentes? Suspiró y murmuró, si meto la pata, apuesto a que me mirará con enojo como si le hubiera arruinado la vida. Henry arqueó una ceja. ¿Se refería a él? No debería estar prestando atención. No debería importarle. Pero le importó. Y entonces sucedió. Sofía cometió un pequeño error. Era solo un error de formato en el informe financiero, nada catastrófico, pero fue suficiente para llamar su atención. Tomó el papel, analizó el error y pulsó el botón del intercomunicador. Sofía, en mi oficina. Ahora. Silencio al otro lado. Después de unos segundos, oyó una voz vacilante. ¿Te refieres a ahora mismo? ¿Cómo ahora mismo? Henry cerró los ojos, sintiendo una oleada de impaciencia. Eso dije. 2 minutos después, Sofía entró en su oficina. Si me vuelves a llamar así por el intercomunicador, me va a dar un pequeño infarto. Henry no respondió. Simplemente levantó el informe señalando el error, y la miró fijamente. ¿Qué es esto? Sofía ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. Un trozo de papel. Puso los ojos en blanco. ¿Qué le pasa a este papel? Tomó la hoja y la hojeó rápidamente. Henry se cruzó de brazos, esperando. Vale, lo admito, suspiró Sofía. Olvidé alinear las columnas en el segundo gráfico. Pero, señor Smith, seamos sinceros. Nadie ha muerto nunca por una mesa desalineada. Si quisiera caos, fundaría una empresa tecnológica y usaría chanclas para ir al trabajo. Pero no. Tengo una reputación que mantener. Sofía arqueó una ceja. ¿Entonces no usas chanclas ni siquiera en casa? Henry cerró los ojos un segundo, oficialmente perdiendo la paciencia. Sofía. Está bien, está bien. Levantó las manos. Lo arreglaré. No más mesas desalineadas, lo prometo. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de llegar a la puerta, Henry soltó una palabra sin pensar. Siempre hablas solo. Sofía se quedó paralizada. Lentamente se volvió hacia él. ¿Qué? Henry mantuvo una expresión neutral. Te vi murmurando hoy. ¿Lo haces a menudo? Sofía abrió mucho los ojos. ¿Me viste hablando sola? Sí. Parecía realmente conmocionada. Oh, no. Sofía se cubrió la cara con las manos. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque intento parecer al menos un poco normal. Y ahora sabes que tengo este defecto. Henry frunció el ceño. Hablar solo es un defecto, ¿no? No. Sofía dudó. No te estarás metiendo conmigo, ¿verdad? Henry suspiró. Sofía, no tengo tiempo para meterme con la gente. Soy un director ejecutivo multimillonario. Ella lo miró fijamente un segundo y luego se echó a reír. Y fue entonces cuando Henry se dio cuenta de lo cómodo que se sentía en ese momento. Sofía no parecía impresionada por su riqueza. Ella no lo trataba como a un intocable. Y sin darse cuenta, eso empezaba a gustarle. Pero no podía permitirlo. Si esto continuaba, perdería el control. Y Henry Smith nunca perdió el control. Nunca. A Henry Smith no le gustaban las distracciones. Su mundo siempre había sido estructurado, meticuloso, con cada detalle planeado para evitar lo inesperado. Pero en los últimos días todo parecía fuera de lugar. Y todo por su culpa. Sophia Morris. Desde que esa mujer rompió sus reglas, Henry se vio actuando de maneras que nunca esperó. Se sorprendió prestándole demasiada atención, notando cosas irrelevantes, como la forma en que fruncía el ceño al concentrarse o la forma distraída en que jugaba con su pulsera mientras leía un documento. Esto tenía que parar. Sin embargo, por mucho que quisiera mantener su rutina intacta, había algo que lo inquietaba más que cualquier otra cosa, el contacto físico. Durante 20 años, había evitado cualquier contacto físico con mujeres.
La sola idea de que alguien cruzara esa barrera lo ponía tenso e incómodo. Y entonces apareció Sofía. Y no pasó nada. Ni asco. Ni incomodidad. No tenía ganas de alejarse de inmediato. Ese pensamiento lo atormentaba más de lo que quería admitir. No debería estar pensando en esto. Debería estar concentrado en el trabajo. Pero mientras sostenía un bolígrafo dorado en la mano e intentaba revisar un contrato multimillonario, su mente lo arrastró de vuelta al pasado. Un pasado que había evitado a toda costa. Hace 16 años, Henry aún no era el magnate financiero que es hoy. En aquel entonces, era solo un joven heredero que intentaba demostrar su valía en un mundo de gigantes. Divirtámonos con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Y como cualquier joven ambicioso, creía en el amor. Su corazón pertenecía a Amelia Wright, una mujer de dulce sonrisa y mirada cautivadora. Se había entregado por completo a esa relación, creyendo que Amelia era su compañera, su confidente, su futura esposa. Hasta el día en que descubrió la verdad, ella no lo amaba. Amaba su dinero, su estatus, su influencia. Y cuando un hombre más poderoso entró en escena, lo dejó sin dudarlo. La ruptura no solo fue dolorosa. Fue humillante. Henry recordaba la escena como si hubiera sucedido ayer. Amelia le tomó las manos y le dijo con la voz más fría imaginable: «Nunca fuiste suficiente». Esas palabras lo hirieron como cuchillas afiladas. Fue entonces cuando algo dentro de él se quebró. Fue entonces cuando comprendió que el contacto humano podía engañar. Que ese cariño podía ser fingido. Que cualquier cercanía podía ser una trampa. Y así construyó su gobierno. Se distanció. Levantó muros. Dejó de confiar. Dejó de permitirse cualquier tipo de vulnerabilidad. Sus relaciones se volvieron superficiales, puramente estratégicas. Y entonces pasaron 20 años. 20 años sin tocar a nadie. Hasta Sophia Morris. Henry parpadeó un par de veces, volviendo al presente. Apretaba el bolígrafo con tanta fuerza que sus dedos se habían puesto blancos. Su corazón latía más rápido de lo normal. Esto tenía que parar. No permitiría que un simple asistente hiciera tambalear todo lo que había construido. Si Sophia había logrado romper sus barreras, él las reforzaría aún más. No habría más momentos casuales. No más cercanía. No más contacto. Decidido a poner fin a esto, Henry se levantó y caminó hacia la puerta. Necesitaba cortar esto de raíz. Sophia estaba sentada en su escritorio, masticando una barra de granola, mientras revisaba un documento en su computadora. Todo parecía normal, hasta que sintió una mirada que la quemaba. Levantó la vista y vio a Henry Smith de pie frente a ella con la expresión más seria que jamás había visto. Casi se atragantó. «Señor Smith». Se cruzó de brazos. «De ahora en adelante nuestra relación será estrictamente profesional». Sophia parpadeó. «Espera, ¿no era obvio?» Él se mantuvo firme. «Sin bromas. Sin tocamientos. Sin proximidad innecesaria». Sophia lo miró desconcertada. «Lo siento, jefe, ¿pero proximidad innecesaria? Apenas hablamos fuera del trabajo. ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Intentando seducirte?» Henry no esperaba esa respuesta. «No dije eso. Pero actúas como si fuera una amenaza para tu existencia». Abrió la boca para discutir, pero no encontró palabras. Porque en el fondo ella tenía razón. Estaba exagerando. Pero necesitaba reaccionar así. Era la única manera de recuperar el control. «Simplemente sigue las reglas», dijo con firmeza. Sophia entrecerró los ojos, pero no discutió. «Está bien, jefe, lo que usted diga». Volvió a escribir, sin prestarle más atención. Henry se quedó allí unos segundos más. Por alguna razón, la idea de que Sophia ya no le prestara atención lo inquietaba profundamente. Se fue antes de cometer alguna tontería. Al día siguiente Sophia decidió mantener las distancias. Si Henry quería profesionalismo frío, lo conseguiría.
Ella simplemente le entregaba informes, mantenía la formalidad y no interactuaba más allá de lo estrictamente necesario. Pero para su sorpresa, él parecía irritado. A lo largo del día, notó miradas fugaces, expresiones serias, pequeñas señales de frustración. Y entonces ocurrió algo inesperado. A última hora de la tarde, Henry llamó a Sofía a su oficina. Ella entró y vio que él sostenía 2 tazas de café. Le entregó una. Aquí. Sofía levantó una ceja. Tú. Me invitaste a un café. Henry apartó la mirada. La barista se equivocó. Lo agarré sin querer. Ella sabía que era mentira. Cierto, porque los baristas siempre preparan 2 cafés idénticos para la misma persona. No respondió. Sofía intentó contener una sonrisa. Henry Smith intentaba enmendarse de alguna manera. Quizás, solo quizás, estaba más confundido de lo que dejaba ver. Y eso solo hacía las cosas aún más interesantes. Esa noche Henry Smith se dio cuenta de algo aún peor que sus problemas con el tacto. Comprendió que por mucho que intentara evitarlo, Sophia Morris ya estaba en su cabeza, y no podía hacer nada para cambiarla. A Henry Smith nunca le gustaron los eventos sociales. Cenas de gala, recepciones de empresa, fiestas benéficas. Siempre la misma gente, las mismas sonrisas falsas, las mismas preguntas superficiales. Pero como director ejecutivo de Smith Enterprises, no tenía otra opción. Se esperaba su presencia, y evitar estos eventos solo daría lugar a especulaciones innecesarias. Esa noche tenía que asistir a una subasta benéfica, un evento lleno de ejecutivos, inversores y miembros de la alta sociedad que fingían preocuparse por causas nobles mientras competían para ver quién gastaba más dinero en los artículos subastados. Y para colmo, necesitaba una cita. Tradicionalmente, los directores ejecutivos de grandes empresas asistían a estos eventos con un acompañante. Podía ser un socio, un prometido o un amigo influyente. En el caso de Henry, todas las opciones eran igual de irritantes. Y entonces, sin pensarlo mucho, tomó una decisión impulsiva. Sofía, su asistente, levantó la vista de la computadora, sorprendida. Sí, respiró hondo. Tengo un evento benéfico esta noche. Necesito una cita. ¿Vienes conmigo? Parpadeó un par de veces, confundida. Disculpe. Es una subasta benéfica. Un evento sencillo. Solo necesitas estar ahí, ser discreto y representar a la empresa a mi lado. Sofía se cruzó de brazos, observándolo. Bueno, déjame aclarar esto. Ella inclinó la cabeza. Has pasado los últimos días dejando muy claro que no quieres intimidad innecesaria, ¿y ahora quieres que vaya contigo a un evento? Henry mantuvo su postura seria. Sí. Soltó un suspiro exagerado. Señor Smith, no sé si se ha dado cuenta, pero está enviando señales muy contradictorias. Acéptelo, Sofía. Será mejor que llevar a cualquier otro. ¡Guau! Gracias por el entusiasmo. Ignoró el sarcasmo y volvió a la pantalla. Vístete apropiadamente. Te recojo a las 7. Sofía abrió la boca para responder, pero desistió. Si él quería llevarla al evento, ¿quién era ella para negarse? A las 7 en punto, Sofía estaba lista. A diferencia de su habitual aspecto informal en la oficina, esa noche estaba deslumbrante. Su vestido negro de tirantes finos se ceñía a sus curvas con elegancia, sin extravagancias. La tela fluida le sentaba a la perfección, realzando su elegante postura. Su cabello, que solía llevar recogido en un moño despeinado en el trabajo, ahora caía en suaves ondas. Cuando Henry llegó vestido con un smoking negro impecable, se detuvo un instante al verla. Sofía arqueó una ceja. ¿Hay algún problema? Parpadeó, recuperando rápidamente su expresión indiferente. Ninguno. Vamos. Caminaron hacia el coche y minutos después, llegaron al lujoso salón de eventos. El ambiente era sofisticado. Lámparas de araña relucientes, música clásica sonando suavemente de fondo y camareros sirviendo champán. Sofía miró a su alrededor y notó cuántas miradas estaban puestas en Henry. Pareces muy popular aquí. Popular no es la palabra correcta. Cierto.
Eres el misterioso director ejecutivo que no toca a las mujeres. Apuesto a que la mitad de esta gente está intentando averiguar cómo alguien te convenció para que llevaras a una cita. Suspiró. Por favor, cuida tus palabras. Sonrió. Ah, ¿pero qué tiene de divertido eso? Mientras hablaban, varios invitados se acercaron a Henry para saludarlo. Mantuvo su habitual compostura, respondiendo cortésmente a cada uno. Sofía, en cambio, no pudo evitar notar una presencia inoportuna. Una mujer alta y rubia de mirada penetrante caminaba hacia ellos. Su vestido rojo contrastaba con su piel clara, y su sonrisa era calculada. Henry, dijo la mujer con fría familiaridad. Él simplemente asintió. ¿Amelia? Sofía sintió la tensión en el aire. Era Amelia Wright, la mujer que le había roto el corazón a Henry años atrás. Y a juzgar por su mirada, su historia estaba lejos de ser olvidada. Me sorprende verte aquí con una cita, dijo Amelia, mirando a Sofía con atención. Sofía vio la oportunidad de divertirse un poco. Tomó a Henry del brazo y sonrió cálidamente. Oh, es un caballero. Nunca me dejaría venir sola. Henry se puso rígido. Amelia forzó una sonrisa. ¿De verdad? Bueno, Henry siempre ha sido reservado. Sofía ladeó la cabeza. Quizás solo esperaba a la persona indicada para romper esa reserva. Amelia la observó pero no respondió. Luego, sin decir una palabra más, se alejó. Henry dejó escapar un profundo suspiro. Eso era innecesario. Sofía se encogió de hombros. Me niego a dejar que un ex minimice mi presencia. ¿Te gusta causar problemas, verdad? Sonrió. Digamos que se me da bien nivelar el terreno de juego. Henry la observó unos segundos más de lo debido. Había algo diferente en ella. No le tenía miedo. Ella no se dejó intimidar. Y por primera vez esa noche él se dio cuenta de que tal vez tenerla a su lado no era tan malo. Horas después, cuando finalmente se marcharon del evento, Sofía estaba agotada. Se hundió en el asiento del coche y dejó escapar un largo suspiro. Eso fue más agotador que un día entero en la oficina. Henry simplemente condujo en silencio. Ella lo observó un momento. Entonces, ¿fue un éxito el evento? Él asintió. Sí. La presencia de la compañía fue bien recibida. Sofía sonrió. ¿Y yo qué? ¿Pasaba por acompañante de un evento formal? Henry la miró brevemente antes de volver a concentrarse en la carretera. Érase tolerable. Ella se rió. ¿Es eso lo más parecido a un cumplido que voy a recibir? No respondió. Pero por primera vez esa noche una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en su rostro. Sofía lo notó y le gustó lo que vio. Al llegar a la entrada de su edificio, se giró hacia Henry antes de salir. Gracias por llevarme. Él asintió. Buenas noches, Sofía. Ella sonrió y salió del coche. Mientras Henry veía cómo la puerta del edificio se cerraba tras ella, sintió algo extraño. Debería haberse sentido aliviado de que la noche hubiera terminado. Pero por alguna razón, no lo era. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo dejó completamente confundido. Henry Smith no podía dormir. El reloj marcaba las 2:43 de la madrugada y él seguía tumbado en la oscuridad de su lujoso apartamento, mirando al techo como si la respuesta a sus frustraciones se escondiera allí. Pero sabía exactamente qué lo preocupaba. Sophia Morris. La noche del evento se suponía que sería solo una formalidad. Debía tomarla, cumplir con su obligación social y seguir adelante con su vida sin pensarlo más. Pero en cambio su mente no podía borrar la imagen de ella. La forma en que sonreía al provocar a Amelia. La forma en que su vestido negro ondeaba al caminar por el salón. La forma en que lo sujetaba del brazo sin vacilar, sin miedo, sin la cautela que todas las demás mujeres mostraban a su alrededor. Y lo peor de todo, no sentía la necesidad de alejarse. Eso lo aterrorizaba. Durante años Henry había vivido aislado. El contacto humano era algo que evitaba. Algo que le incomodaba, incluso le repugnaba. Pero Sofía no le afectaba del mismo modo. Y eso era inaceptable.
Cerró los ojos con fuerza, intentando alejar esos pensamientos. Pero cada vez que intentaba bloquearlos, volvían con más fuerza. Frustrado, se levantó y fue a la cocina a buscar un vaso de agua. Quizás fue solo un capricho fugaz. Algo sin importancia. Solo necesitaba seguir con su rutina e ignorar cualquier pensamiento sobre Sofía. Eso era todo. A la mañana siguiente Henry llegó a la oficina a la hora de siempre. Caminó por el vestíbulo sin mirar a los lados, como todos los días. Los empleados se enderezaron a su paso y nadie se atrevió a interrumpir su paso. Pero entonces sus ojos se encontraron con Sofía. Estaba sentada en su escritorio, terminando su café, riéndose de algo que Max Turner había dicho. Esa risa. Algo dentro de él se retorció. Sin darse cuenta, sus pasos se ralentizaron. Fue un detalle sutil. Pero Max lo notó. El jefe de finanzas miró a Henry con expresión divertida, como si supiera exactamente qué estaba pasando. Buenos días, señor Smith, lo saludó Max con una sonrisa ligeramente burlona. Henry endureció su expresión y siguió caminando, ignorando el comentario. Sofía se giró hacia él, sosteniendo una carpeta con documentos. Buenos días, jefe. ¿Listo para otro día intenso de hojas de cálculo y reuniones? Se detuvo junto a su escritorio y miró la carpeta que sostenía. ¿Está listo el informe? Justo aquí. Ella le extendió la carpeta. Henry dudó medio segundo antes de tomarlo. El recuerdo de su último contacto aún estaba fresco en su mente. Pero para su sorpresa, Sofía no lo soltó de inmediato. Ella lo sujetó con firmeza, obligándolo a mirarla a los ojos. ¿Estás bien? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? Parece ser raro hoy. Mantuvo una expresión neutral, arrebatándole la carpeta de las manos con más fuerza. Estoy perfectamente bien. Sofía entrecerró los ojos, sin estar convencida. Si tú lo dices. Volvió a concentrarse en su computadora. Pero Henry se quedó allí un segundo más de lo debido. Entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y entró en su oficina, intentando ignorar que Sofía podía ver a través de su fría apariencia. El día se alargó lento y frustrante. Henry intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente no dejaba de recordar los últimos días. Necesitaba reaccionar. Ella solo era una asistente, una empleada como cualquier otra. Entonces, ¿que no podía dejar de fijarse en cada pequeño detalle sobre ella? Al final de la tarde, decidió hacer algo para recuperar el control. Llamó a Sofía a su oficina. Al entrar parecía completamente tranquila, como si no estuviera tratando con uno de los directores ejecutivos más temidos del país. Adelante, dijo apoyándose en el marco de la puerta y cruzándose de brazos. Henry respiró hondo. De ahora en adelante quiero que todas mis interacciones sean estrictamente profesionales. Nada de conversaciones innecesarias. No es broma. Sofía levantó una ceja. ¿En serio? Sí. Ella ladeó la cabeza, observándolo. Así que supongo que eso también significa que dejarás de mirarme todo el tiempo, ¿verdad? Henry se puso rígido. Yo no te miro. Sofía esbozó una sonrisa traviesa. Ah, así que es casualidad que cada vez que levanto la vista, ya me tengas en la mira. Mantuvo su postura seria. Te equivocas. Ella se rió. Si usted lo dice, jefe. Se dio la vuelta para irse. Pero Henry sintió que algo se tensaba en su interior. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, las palabras salieron de su boca sin que se diera cuenta. ¿Estás libre para cenar esta noche? Sofía se detuvo en seco. Se giró lentamente con los ojos un poco abiertos. Espera, ¿qué? Henry se aclaró la garganta. Cena conmigo. Sofía parpadeó un par de veces. ¿Es broma? No. Lo observó durante unos segundos. Y yo que pensaba que no quería conversaciones innecesarias. Es una cena de negocios. Claro que sí. Ella sonrió con suficiencia, y Henry se dio cuenta de que ya había perdido esta batalla. 2 horas después Henry y Sofía estaban sentados en un elegante restaurante.
Sofía miró el menú fingiendo estar impresionada. Vaya, hasta los precios aquí parecen arrogantes. Henry no respondió. ¿Y así? Así es como siempre invitas a alguien a cenar. Sin explicación. Sin avisar. Dejó el menú en la mesa. Pensé que no dirías que no. Ella se rió. Y no lo hice. Estoy sorprendido. El camarero vino a tomarles nota y al marcharse, Sofía se inclinó ligeramente sobre la mesa. ¿Por qué me has traído, Henry? Dudó. Te lo dije, es una cena de negocios. Mentiroso. Levantó una ceja. ¿Qué? No me trajiste aquí por negocios. Estás intentando probar algo. Henry se quedó completamente paralizado. Sofía sonrió. Vi tu cara en el evento anoche. Estás intentando averiguar qué cambió. Apoyó la barbilla en la mano, observándolo. ¿Qué te pasó? Henry no respondió. Porque por primera vez no tenía una respuesta. Y peor aún, estaba seguro de querer uno. Al terminar la noche, Henry la llevó a casa. Aparcó el coche y se quedó sentado en silencio. Sofía sonrió. Lo admito, fue una cena agradable. Henry mantuvo la vista fija en el volante. ¿Sofía? Lo miró. Sí. Hubo un momento de vacilación. Entonces por fin, dijo lo que tenía en mente. ¿Qué me hiciste? Sofía se quedó paralizada. Entonces una pequeña sonrisa, casi imperceptible, apareció en sus labios. Nada. Abrió la puerta y salió. Henry se quedó allí solo con su respuesta resonando en su mente. Pero él lo sabía. Sabía que por mucho que insistiera en no haber hecho nada, la verdad era mucho más simple. Sophia Morris lo había cambiado todo. Y ahora, no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Henry Smith nunca se había sentido tan descontrolado. En los días posteriores a la cena, intentó por todos los medios volver a su rutina habitual, ignorar los constantes pensamientos sobre Sophia Morris. Pero con cada día que pasaba, se hacía más evidente que algo en su interior había cambiado. El problema era que no sabía cómo manejarlo. Antes, todo era sencillo. Llegaba a la oficina, revisaba informes, cerraba tratos y se iba sin preocuparse por nadie más allá de lo estrictamente necesario. Ahora se encontraba buscando a Sofía por los pasillos, intentando captar su risa, presintiendo su presencia incluso antes de verla. Y peor aún, cada vez que se acercaba, su cuerpo reaccionaba como nunca antes. Su corazón latía más rápido. Su respiración cambió sutilmente. Se fijó en pequeños detalles de ella que antes no habría notado. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo peligroso que era. Sofía se estaba convirtiendo en una distracción, y él no podía permitirse distracciones. Necesitaba solucionarlo antes de que fuera demasiado tarde. A media tarde Henry estaba en la sala de conferencias cuando oyó una carcajada afuera. Sofía. Sabía que era ella incluso antes de mirarla. Su risa era ligera, espontánea, llena de vida. Algo que no encajaba con el ambiente frío y serio de la oficina, pero que de alguna manera hacía que todo pareciera menos monótono. Miró a través de la mampara de cristal y la vio hablando con Max Turner, y eso le molestó más de lo debido. Max se inclinaba ligeramente hacia Sofía y decía algo que la hizo reír de nuevo. Henry apretó la mandíbula. ¿Por qué demonios sentía esto? ¿Celos? Imposible. Nunca se ponía celoso. Siempre. Y sin embargo allí estaba observando a Max Turner y sintiendo una creciente irritación que no tenía sentido. Entonces, antes de darse cuenta, se puso de pie. Caminó directamente hacia ellos. Sofía. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Se giró hacia él con una sonrisa, pero ésta se desvaneció en cuanto vio su expresión. Sí, jefe. Necesito hablar contigo. Ahora. Max arqueó una ceja, como si supiera exactamente qué estaba pasando. Bueno, supongo que es mi momento de irme. Fue un placer hablar contigo, Sofía. Le guiñó un ojo y se alejó. Henry odiaba eso. Sofía se cruzó de brazos. ¿Cuál es el problema?
No respondió de inmediato porque no tenía ni idea de qué decir. La había llamado por impulso sin siquiera tener una razón real. Sofía ladeó la cabeza. Henry, ¿estás bien? Parpadeó como si recién ahora se diera cuenta de lo ridículo que estaba actuando. Dejó escapar un profundo suspiro, frustrado consigo mismo. Olvídalo. Vuelve al trabajo. Se giró para irse, pero entonces lo sintió. Un ligero toque en su muñeca. Era suave, apenas perceptible, pero suficiente para dejarlo paralizado. Bajó la mirada hacia la mano de ella en su muñeca, y su corazón latió con fuerza. Henry, dijo ella, con voz más suave esta vez. ¿Puedes ser sincero conmigo? ¿Qué pasa? No podía decírselo porque la verdad era que ni siquiera lo sabía. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, se apartó. Nada. Vuelve al trabajo. Y con eso se marchó sin mirar atrás. Pero sabía que ya había perdido esta batalla, porque su contacto aún le quemaba la piel. En los días siguientes Henry hizo todo lo posible por evitar a Sofía. Empezó a delegar más tareas a su equipo, evitaba pasar por delante de su departamento e incluso se obligó a no mirarla cuando sabía que estaba cerca. Pero nada de eso funcionó porque cuanto más intentaba evitarla, más parecía estar en todas partes. Entró en el ascensor. Sofía estaba allí. Fue a tomar un café. Sofía ya estaba en la cafetería. Se quedó hasta tarde en la oficina. Sofía se iba al mismo tiempo. Era como si el universo se estuviera divirtiendo a su costa. Y entonces, un día, ella lo confrontó. Sofía llamó a la puerta de su oficina y entró sin esperar respuesta. Henry sabía que esto sucedería tarde o temprano. Cerró la puerta y se cruzó de brazos. Basta, Henry. ¿Qué pasa? Mantuvo la postura firme. No sé de qué hablas. No. Entonces, ¿por qué me has estado evitando? No respondió. Sofía suspiró exasperada. Si se trata de aquella noche en la cena, dilo. ¿Hice algo mal? No. Entonces, ¿por qué actúas como si fuera una amenaza? Henry se pasó una mano por la cara, sintiendo que su cansancio aumentaba. Sofía, no es nada. Olvídalo. Lo observó durante unos segundos y luego le dedicó una sonrisa cómplice. Henry, ¿me tienes miedo? Sus ojos se encontraron con los de ella al instante. No seas ridículo. Entonces demuéstralo. Se acercó. Henry no se movió. Si de verdad no sientes nada, no hay razón para estar incómodo, ¿verdad? Dio otro paso. Su corazón se aceleró. Levantó la mano y le tocó suavemente la muñeca. El toque fue suave, pero a Henry le dio como una descarga eléctrica. Sofía sonrió. Mira, estás nervioso. Henry se apartó de inmediato. Eso no significa nada. Claro que no, se rió. Estás pálido como una sábana y pareces un adolescente al que acaban de besar por primera vez. No le hizo ninguna gracia. Sofía, para. No, porque sé que hay algo aquí. Lo observó atentamente. Y voy a averiguar qué es. Henry no respondió. No pudo. Porque en ese momento, se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Había algo ahí. Algo que no estaba listo para afrontar. Y por mucho que intentara negarlo, sabía que no podría evitarlo por mucho más tiempo. Henry Smith estaba llegando a su límite. Durante los últimos días, había intentado todas las tácticas posibles para ignorar que Sophia Morris se estaba convirtiendo en su mayor distracción. Pero nada funcionó. Evitarla solo acentuaba el deseo de mirarla. Fingir que no le importaba solo lo irritaba más. Y ahora, para empeorar las cosas, ella lo sabía. Sofía sabía que algo había cambiado en él. Y eso la convertía en un problema aún mayor. Ella había empezado a empujarlo. Poniendo a prueba los límites que él siempre había mantenido tan firmes. Tocándole la muñeca sin dudar. Burlándose de su incomodidad. Haciéndole sentir cosas que no debía sentir. No quería darle ese poder. Pero al mismo tiempo, ya no podía fingir que no le afectaba. Y entonces llegó el golpe final.
Esa noche Henry celebró un evento corporativo en la azotea de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Sabía que Sofía estaría allí. Su trabajo lo requería. Pero no estaba preparado para lo que vio. En cuanto llegó, sus ojos la encontraron de inmediato. Sofía llevaba un vestido color vino oscuro. Elegante. Perfectamente ajustado. Con un diseño de espalda abierta que dejaba al descubierto lo justo. Su cabello caía en suaves ondas. Y la sonrisa que les regaló a quienes la rodeaban era radiante. Sin esfuerzo. Demasiado fácil. Henry odiaba cómo se sentía al verla así. No sabía exactamente qué era. Pero si tuviera que describirlo, diría que era posesividad. Y eso era peligroso. Muy peligroso. La noche se alargó. Intentó mantener la compostura. Saludando a los inversores. Hablando de negocios. Evitaba la presencia de Sofía siempre que podía. Pero cada vez que echaba un vistazo a la habitación, allí estaba ella. Riendo. Hablando con alguien. Brillando como si fuera el centro de atención. Entonces vio algo que se pasó de la raya. Sofía estaba en el bar, hablando con un hombre que Henry conocía bien, Nathan Carter. Un hombre de negocios encantador. Suave. Famoso por su coqueteo. Y por nunca perder una oportunidad con una mujer hermosa. Henry vio el momento exacto en que Nathan puso la mano en la cintura de Sofía. Algo en su interior se quebró. Sin pensarlo, cruzó la habitación rápidamente. Sofía se reía de algo que Nathan había dicho cuando sintió una presencia a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, Henry la agarró del brazo. Firme pero no brusco. Ella se giró hacia él. Sobresaltada. Henry. Nathan arqueó una ceja. Vaya, pero si es Henry Smith. ¿Interrumpes algo? Henry ignoró el comentario y miró directamente a Sofía. Necesito hablar contigo. Ahora. Parpadeó confundida. Estamos en medio de una conversación. ¿Puede esperar un momento? Henry no respondió. Solo apretó un poco su agarre. Lo justo para que sintiera la tensión en su tacto. Nathan rió entre dientes como si lo entendiera todo. Tranquilo, Henry. No iba a robarte a tu chica. Sofía abrió mucho los ojos. ¿Qué? No. Pero Henry ya la estaba apartando. La condujo a una zona más apartada de la azotea, lejos de miradas indiscretas. Sofía se soltó el brazo de un tirón y se cruzó de brazos. ¿Cuál es tu problema? Henry se pasó una mano por el pelo, exhalando profundamente. Te estaba tocando. Ella parpadeó. ¿Y qué? Fue solo un roce casual. La miró a los ojos, firme. No me gustó. Sofía se quedó sin palabras por un momento. Luego lentamente una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Henry, ¿estás celoso? Tragó saliva con dificultad. No. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? No tenía respuesta. Sofía se acercó. Dime la verdad. Henry podía olerla. La cercanía era sofocante, abrumadora. No hay verdad, dijo en voz baja. Ella ladeó la cabeza, observándolo. Así que si lo volviera a hacer con otro hombre, ¿no te importaría? Henry cerró los ojos un instante. Entonces, sin poder contenerse, la agarró por la nuca y la besó. Fue rápido, intenso, sin vacilación. Sofía se quedó paralizada por un instante. Pero entonces ella le devolvió el beso, agarrándolo por las solapas de la chaqueta. El mundo a su alrededor desapareció. El ruido de la fiesta se desvaneció. Solo existía su roce. Henry fue el primero en apartarse. Abrió los ojos lentamente y vio a Sofía mirándolo, sorprendida y sin aliento. Y entonces la realidad lo golpeó. Esto nunca debió haber sucedido, dijo con tono frío. Sofía parpadeó. ¿Qué? Dio un paso atrás. Fue un error. Ella se cruzó de brazos con los ojos fijos en él. ¿Así que me besas así y ahora decides que fue un error?
Henry no sabía qué decir. Aún podía sentir su sabor en los labios. Aún le ardía el cuerpo donde ella lo había tocado. Pero no podía dejar que esto llegara más lejos. No podía permitir que ella tuviera ese poder sobre él. Olvídalo, dijo esforzándose por mantener la voz fría. Sofía soltó una risa sarcástica. Henry, eres increíble. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, sintió su mano en su brazo otra vez. No corras. Se detuvo. Pero él no la miró. Ella se acercó. ¿Me besaste, Henry? ¿Me atrajiste, y ahora finges que no pasó nada? Cerró los ojos un momento intentando recuperar el control. Luego, sin darse la vuelta, dijo lo único que podía alejarla. Fue solo un impulso. Eso es todo. Sofía se quedó quieta. Henry sintió la tensión en su silencio. Entonces, ella le soltó el brazo. Está bien. Si así quieres jugar, lo haremos así. No había ira en su voz. Solo determinación. Y en ese momento Henry supo que no la había rechazado. En todo caso, solo había empeorado las cosas. Y ahora, no tenía a dónde escapar. Henry Smith estaba perdiendo el control. En los días posteriores al beso, hizo todo lo posible por fingir que nunca había sucedido. Ignoró a Sofía en la oficina, se enfrascó en reuniones, contratos, cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Creó aún más distancia profesional, negándose a que sus miradas se cruzaran más de unos segundos. Pero nada de eso funcionó. Porque cada vez que cerraba los ojos, aún podía sentir su sabor en los labios. Cada vez que la oía reír en algún lugar de la oficina, recordaba la calidez de su cuerpo contra el suyo. Y cada vez que veía a Sofía pasar junto a él sin siquiera mirarlo, algo se le encogía en el pecho. Estaba jugando sucio. No lo confrontó. No exigió explicaciones. No hizo preguntas. Simplemente actuó como si no existiera. Y cada día lo mataba más. El viernes por la noche Henry decidió que necesitaba salir. No bebía mucho. Pero esa noche no quería pensar. Así que fue a un bar de lujo en el centro, un lugar discreto donde directores ejecutivos y ejecutivos acudían a relajarse tras semanas agotadoras. Pidió un whisky y se sentó en el rincón más apartado de la sala, vaso en mano, con la mente llena de pensamientos que no debía tener. Pero entonces, las cosas empeoraron. Porque en el momento en que se recostó en su silla para tomar un sorbo, vio a Sofía entrar al bar. Y no estaba sola. A su lado, riendo y con aspecto completamente tranquilo, estaba Max Turner. Henry sintió que le hervía la sangre. No sabía qué era peor. El hecho de que ella estuviera allí, en el mismo bar que él, o el hecho de que estuviera con otro hombre. Peor aún. Max. Max era astuto. Sabía exactamente lo que hacía. Y por mucho que Henry intentara fingir que no le importaba, le importaba. Odiaba la idea de que Sofía estuviera con otro hombre. Ella aún no lo había visto. Pero entonces, como si sintiera su mirada, alzó la vista hacia él. Un momento de silencio. Sus miradas se cruzaron. El cuerpo de Henry se puso rígido. Sofía sostuvo el contacto visual por un instante. Luego sonrió. Y volvió su atención a Max, como si Henry no estuviera allí. Henry agarró su vaso con fuerza. Ella estaba jugando contra él. Y ella estaba ganando. 10 minutos después, Henry ya no aguantaba más. No iba a quedarse ahí sentado fingiendo que no le importaba, mientras Sofía reía y hablaba con Max como si no existiera. Así que antes de que pudiera cambiar de opinión, se levantó y caminó hacia ella. Max fue el primero en notarlo. «Ah, Henry. ¿Qué haces aquí?» Henry no respondió. Miró fijamente a Sofía. «¿Podemos hablar?» Sofía arqueó una ceja. «¿Ahora? ¿Ahora?» Parecía divertida. «Lo siento, pero estoy ocupada». Henry sintió que se le acababa la paciencia. 5 minutos. Es todo lo que necesito. Sofía dejó escapar un suspiro dramático y miró a Max. ¿Te importa?
Max se encogió de hombros. Mientras no te secuestre, adelante. Sofía sonrió y se levantó. Está bien, entonces. 5 minutos. Henry la agarró del brazo y la llevó a un rincón más tranquilo del bar. Sofía se giró hacia él, cruzándose de brazos. ¿Y bien? ¿Qué era tan importante? Henry no sabía por dónde empezar. La miró intentando encontrar las palabras adecuadas, intentando no sonar tan desesperado como se sentía. Pero entonces Sofía ladeó la cabeza y volvió a sonreír. Henry, ¿estás celoso? Fue como si una descarga eléctrica lo recorriera. No podía negarlo, pero tampoco admitirlo. No seas ridículo, arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué estás aquí, alejándome de mi cita? Apretó los puños. Esto no es una cita. Ah, ¿y ahora decides con quién salgo? Henry no respondió. Sofía se acercó un paso. Dime la verdad, Henry. ¿Qué quieres de mí? Él no lo sabía. O mejor dicho, sí. Pero no pudo decirlo, así que en lugar de hablar, actuó. Sin poder contenerse, le cortó la nuca y la besó. Esto fue diferente del primer beso. No fue un impulso. Fue una rendición. Sofía respondió de inmediato. Ella lo agarró por las solapas de la chaqueta, acercándolo más a ella, sus labios se unieron, sus alientos se mezclaron. El bar, la gente, el mundo desaparecieron. Solo ellos existían. Cuando finalmente se separaron, Henry lo vio en sus ojos. Nada volvería a ser igual. ¿Sigue siendo un error?, preguntó Sofía sin aliento. Se pasó una mano por la cara, frustrado consigo mismo. Sí, Sofía se rió. Bueno, no lo creo. Henry ya no sabía qué hacer. Pero una cosa sí sabía, ya no podía huir de aquello. Henry Smith nunca había estado tan descontrolado. Había pasado toda su vida evitando las emociones, manteniéndose alejado de cualquier cosa que pudiera amenazar su autocontrol. Pero ahora, mirando a Sophia Morris, aún saboreándola en sus labios, supo que había perdido por completo esta batalla. La besó de nuevo sin pensar, sin dudar, sin barreras. Esta vez no hubo tensión ni resistencia. Solo estaban él y ella, y el deseo innegable que ya no podían ignorar. Sofía igualó su intensidad. Se aferró a su camisa con fuerza, como si no tuviera intención de soltarlo, como si por fin hubiera conseguido lo que tanto anhelaba. Cuando se separaron sin aliento, Henry no pudo decir ni una palabra. No lo necesitaba. Sofía sonrió. Por fin, algo se retorció en su interior. Ya no sabía que estaba bien o mal. Pero sabía que ya no podía luchar contra esto. En los días siguientes todo cambió. Henry intentó actuar como si nada hubiera pasado. Se obligó a mantener su habitual actitud profesional, a no mostrar nada. Pero por primera vez, Sofía no se lo permitió. Estaba en todas partes. En la oficina, lo miraba con esa sonrisa burlona. En los pasillos, se acercaba demasiado. Durante las reuniones, lo miraba fijamente como si supiera exactamente lo que intentaba ocultar. Y Henry se dio cuenta de que estaba en desventaja. Porque a diferencia de él, Sofía no temía admitir lo que quería. Y con cada día que pasaba, se rendía. El viernes, llegó a la oficina y encontró un café en su escritorio. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Sofía sonrió desde su escritorio. Un café. ¿Por qué? Porque quería. La miró intentando comprender el gesto. Sofía seguía sonriendo. Y entonces Henry se dio cuenta de que él también sonreía. Ya no podía negarlo. Ella lo afectó de una manera que nadie antes lo había hecho. Y ya no estaba seguro de si quería huir de ello. Esa noche Henry estaba en su apartamento intentando trabajar, cuando escuchó una notificación en su teléfono. Un mensaje. Estoy afuera de tu edificio. ¿Me invitas a subir? ¿O vas a seguir fingiendo que no pasa nada? Henry sintió que se le aceleraba el corazón. Podía ignorarlo. Podía simplemente no responder. Pero no quería hacerlo. Así que respondió: Henry, sube. Minutos después, Sofía estaba frente a él.
Vestía de forma informal, con vaqueros y una blusa negra. Pero para Henry nunca se había visto tan hermosa. Se cruzó de brazos y sonrió. No eres tan difícil de conquistar, ¿sabes? Henry la observó en silencio. Y luego hizo lo que había querido hacer desde el primer día. La atrajo hacia sí y la besó. Esta vez sin miedo. Sin vacilación. El beso que empezó como una chispa se convirtió en un fuego incontrolable. Henry acercó a Sofía, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo, sus manos explorando su espalda mientras finalmente se permitía sentir todo lo que había estado negando. Sofía no se contuvo. Lo había deseado durante mucho tiempo. Y ahora, ya no había barreras. Su apartamento estaba en silencio, pero el aire entre ellos estaba cargado. Henry sabía que debía detenerse. Pero no pudo. La sensación de su piel bajo sus dedos, su aroma, la forma en que sus labios se ajustaban perfectamente a los suyos. Todo era demasiado intenso. Pero en el momento en que Sofía deslizó las manos sobre su pecho, intentando desabrocharle los botones de la camisa, él se apartó. Fue automático. Instintivo. Se apartó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Sofía lo miró confundida. ¿Qué pasa? Henry se pasó una mano por el pelo, respirando hondo, buscando las palabras adecuadas. Pero no había palabras adecuadas. No estaba listo. Todavía no. Sofía se cruzó de brazos, observándolo. Henry, ¿quieres que me vaya? La idea de que se fuera le dejó un extraño vacío en el pecho. No quería que se fuera. Pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Así que hizo lo único que sabía hacer. Creo que fue un error. Sofía se quedó paralizada. Por un instante ninguno de los dos dijo nada. Luego se rió. Pero no era diversión. Era incredulidad. Un error. ¿En serio, Henry? No respondió. Sofía negó con la cabeza, decepcionada. ¿Sabes qué? Debí haberlo esperado. Siempre haces esto, ¿verdad? En cuanto sientes que algo se te escapa, lo apartas. Henry no lo negó. Porque tenía razón. Sofía agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Pero antes de irse, miró por encima del hombro. No puedes huir de esto para siempre, Henry. Y entonces se fue. Henry se quedó allí solo, sintiendo el eco de su presencia aún llenando el apartamento. Y por primera vez se sintió realmente perdido. En los días siguientes, Henry se sumergió en el trabajo. Si antes era reservado, ahora era prácticamente un fantasma en su propia oficina. Evitaba a Sofía a toda costa. Si entraba en el ascensor y la veía allí, salía antes de que se cerraran las puertas. Si ella entraba en la sala de conferencias, él encontraba una excusa para irse antes de que pudieran estar solos. Pero sabía que esto no podía durar para siempre. Y tenía razón. Era tarde en la noche cuando Sofía finalmente lo acorraló. Henry salía de la oficina cuando la vio de pie junto a su coche. Lo esperaba con los brazos cruzados y la determinación en el rostro. Consideró volver adentro. Pero sabía que ella no lo dejaría pasar tan fácilmente. Con un suspiro caminó hacia ella. Sofía, ¿qué haces aquí? Estoy esperando a que dejes de portarte como una idiota. Su expresión se endureció. No es tan sencillo. Sí, lo es. Solo lo estás complicando. Henry abrió el coche, pero antes de que pudiera abrir la puerta, Sofía puso su mano sobre la de él. El toque fue suave pero eléctrico. Se quedó paralizado. Ella se acercó. Dime la verdad, Henry. Intentó apartarse. Pero ella se mantuvo firme. ¿Me deseas? ¿Sí o no? Henry cerró los ojos. Entonces dijo la verdad. Sí. Sofía sonrió y luego dejó de correr. Él la miró. ¿Y si lo arruinó? Ella se rió. Ya lo eres. Henry sabía que ella tenía razón. Y en ese momento tomó su decisión. Soltó un profundo suspiro. Y luego atrajo a Sofía para besarla. Esta vez, no se apartó. Sin miedo.
Sin vacilación. Sin intención de dejarla ir. Esta vez Henry no se apartó. Abrazó a Sofía con firmeza, profundizando el beso con toda la intensidad que había intentado negar. Ya no había barreras. Se acabaron las excusas. Solo ellos dos, finalmente cediendo a lo inevitable. Sofía respondió sin dudarlo, agarrándolo del cuello de la camisa y acercándolo más, como si por fin hubiera conseguido lo que deseaba desde el primer día. Entonces, un trueno retumbó en el cielo. Se separaron lo suficiente para darse cuenta de que se avecinaba lluvia. Sofía rió con las manos aún agarradas a su camisa. Parece que el universo quiere hacer esta escena aún más dramática. Henry miró las densas nubes que lo cubrían. Y entonces tomó una decisión. Sube al coche. Sofía lo observó un momento. Luego sonrió y obedeció. Los primeros minutos dentro del coche transcurrieron en silencio. Sofía lo miraba fijamente, esperando a que hablara primero. Henry, en cambio, seguía intentando procesar lo que acababa de hacer. La había besado. Otra vez. Y esta vez, no podía fingir que había sido un error. Porque no lo era. Era lo más correcto que había hecho en años. Sofía se recostó en su asiento, cruzándose de brazos. Entonces, ¿es esta la parte en la que corres de nuevo? Henry no apartó la mirada. No. Bien. Ella sonrió. Porque me estaba cansando de eso. Se pasó una mano por el pelo, exhalando. No soy bueno en esto. Sofía arqueó una ceja. ¿Bueno en qué? Dudó. Relaciones. Sofía se rió. Yo tampoco. Pero no creo que sea un problema. Henry la miró. ¿Y si lo arruino todo? Ella sostuvo su mirada firme. Luego lo arreglamos. Nunca había conocido a nadie como ella. Alguien que no tuviera miedo. Alguien que no se alejara. Y por primera vez quiso creer que tal vez, solo tal vez, él también podría dejar de correr. En los días siguientes todo cambió. Y sin embargo, nada cambió. Seguían siendo Henry Smith y Sophia Morris, jefe y asistente, director ejecutivo y empleado. Pero ahora había algo más. Sus miradas se detuvieron un poco más. Sus caricias eran más frecuentes, aunque sutiles. Y sobre todo había una tensión tácita entre ellos. A Sofía le encantaba poner a prueba sus límites. Una vez, durante una reunión, dejó caer un bolígrafo cerca de él a propósito. Al agacharse para recogerlo, susurró lo suficientemente alto para que él lo oyera. ¿Me estás mirando? Henry no reaccionó. Pero por dentro lo sentía. Ella lo desafiaba constantemente. ¿Y lo peor? Le gustó. Pero Henry aún no estaba del todo listo. Mantuvo su relación en secreto. Nunca habló de ello. Nunca hizo nada para hacerlo oficial. Y Sofía lo notó. Fue un viernes por la noche mientras cenaban en su apartamento cuando por fin lo mencionó. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Henry la miró confundido. ¿Seguir así? Sofía dejó el tenedor y se cruzó de brazos. Ya sabes a qué me refiero. Esto. Nosotros. Actúas como si estuviéramos juntos, pero a la vez, lo mantienes todo tan en secreto que parece que ocultáramos un crimen. Henry no respondió de inmediato. Porque sabía que ella tenía razón. Pero no sabía cómo cambiarlo. Sofía suspiró. Henry, ¿te avergüenzas de mí? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No. Entonces, ¿por qué te da miedo admitir que estamos juntos? Henry se pasó una mano por la cara, exhausto. No es eso. Es que nunca había hecho esto. Sofía se quedó callada un momento. Luego, con dulzura, preguntó. ¿Tienes miedo de perderme? Henry sintió el peso de esas palabras. Porque sí, tenía miedo. Miedo de encariñarse. Miedo de abrirse. Miedo de confiar y quedarse atrás otra vez. Sofía se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Henry, no soy Amelia. Contuvo la respiración. Sofía continuó.
No soy ella. No me iré cuando las cosas se pongan difíciles. Pero tienes que dejarme entrar. Henry sintió que algo se quebraba en su interior. Porque quería creerle. Pero no estaba seguro de poder hacerlo. Y eso lo aterrorizó más que nada. En los días siguientes Henry se distanció aún más. No intencionalmente. Pero porque él estaba manejando todo esto mal. Y Sofía se dio cuenta. No lo presionó. Pero no le gustó. Y un miércoles todo finalmente explotó. Sofía fue citada a una reunión con Henry y los demás ejecutivos de la empresa. Durante toda la reunión, apenas la miró. Actuó como si nada hubiera pasado entre ellos. Y esa fue la gota que colmó el vaso. En cuanto terminó la reunión, Sofía lo siguió a su oficina y cerró la puerta. Henry se giró, sorprendido. ¿Qué pasa? Sofía no perdió el tiempo. ¿Qué quieres de mí, Henry? Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Me deseas? ¿Sí o no? No dijo nada. Sofía se acercó un paso. Porque si no, dímelo ahora. Pero sí, deja de tratarme como a una extraña delante de todos. Henry sintió una opresión en el pecho. Sabía que tenía que tomar una decisión. Pero aún no estaba listo. Así que cometió un error. Quizás sea mejor que terminemos con esto. Sofía se quedó paralizada. Por un momento no dijo nada. Entonces se rió. Pero no era diversión. Era amargura. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Felicidades, Henry. Conseguiste lo que querías. Y entonces se fue. Esta vez Henry no la detuvo. Y ese fue el mayor error de su vida. Henry Smith creía que hacía lo correcto. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, protegiéndose de cualquier cosa que pudiera hacerle perder el control. Pero ahora, mientras miraba la puerta cerrada por donde Sofía acababa de salir, lo supo. Sabía que había cometido un error colosal. Quería creer que era lo mejor. Que mantener la distancia era la opción más racional. Pero entonces llegó el silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de lo insoportable que era. Sofía, en cambio, no quería pensar en él. Estaba cansada. Cansada de esperar a que Henry admitiera lo que sentía. Cansada de fingir que todo estaba bien cuando, en realidad, no era así. Así que al día siguiente simplemente siguió adelante. O al menos lo intentó. Pero ignorar a Henry no era fácil. Estaba en todas partes. En la oficina. En las reuniones. En los pasillos. Y cada vez que lo veía, sentía su mirada fija en ella. Pero esta vez, no miró atrás. Estaba decidida a vivir su vida sin él. Y Henry no sabía cómo manejarlo. En los días siguientes Henry se convirtió en un hombre diferente. Seguía siendo el mismo director ejecutivo implacable y disciplinado. Pero por dentro era un desastre. No podía dormir. No podía comer bien. Y lo peor de todo, no podía dejar de pensar en ella. Su apartamento se sentía vacío sin su presencia. La oficina se sentía fría sin sus bromas. Y Henry empezó a darse cuenta de algo aterrador. Ya no sabía cómo vivir sin Sophia Morris. Pero Sofía no iba a esperarlo. El viernes por la noche salió con amigos. Henry se enteró porque, por casualidad, vio una foto de ella en redes sociales. Estaba en un bar sonriendo con una bebida colorida en la mano. Y a su lado, había un hombre. No podía respirar bien. No eran solo celos. Era pánico. Porque por primera vez Henry se dio cuenta de que ella podía seguir adelante sin él. Y no estaba listo para eso. Esa misma noche fue tras ella. Nunca había hecho algo tan irracional en toda su vida. Pero no le importó. Cuando entró al bar y vio a Sofía riendo y disfrutando, supo que tenía que hacer algo. No podía soltarla. Así que caminó directo hacia ella. Sofía lo notó al instante. Y ella no ocultó su sorpresa. ¿Qué haces aquí? Henry no respondió. Porque no sabía qué decir.
Entonces Sofía entrecerró los ojos. Ah, ya veo. ¿Me rechazaste y ahora apareces acosándome? Henry sintió un nudo en el estómago. Necesito hablar contigo. Sofía soltó una risa aguda, cruzándose de brazos. No. Henry se quedó paralizado. Sofía, por favor. ¿Ahora dices por favor? ¿Dónde estaba esa humildad cuando me dejaste de lado como si fuera un problema? Henry no tenía respuesta. Sofía respiró hondo y agarró su bolso. ¿Sabes qué? Terminemos con esto de una vez. Di lo que tengas que decir. Henry dudó. Pero sabía que ya no podía correr. Así que dijo lo único que importaba. Te amo, Sofía. Sofía se quedó quieta. Henry nunca se había sentido tan vulnerable en su vida. ¿Qué? Preguntó como si no estuviera segura de haberlo oído bien. Henry respiró hondo. Te amo. Sofía no dijo ni una palabra. Luego se rió. Pero era una risa nerviosa. ¿En serio? ¿Ahora decides contarme esto? El corazón de Henry latía con fuerza. Sé que metí la pata. Sé que te lastimé. Pero yo... Sofía lo interrumpió. Henry, esperé tanto tiempo para oír eso. Suspiró, mirándolo. Pero ahora no sé si todavía quiero. Henry sintió una opresión en el pecho. Sofía sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Si de verdad me amas, tendrás que demostrármelo. Y entonces ella se marchó. Esta vez él sabía que tenía que ir tras ella. Porque si no lo hacía, la perdería para siempre. Henry Smith no estaba dispuesto a perder a Sophia Morris. Había cometido todos los errores posibles, la había rechazado, había huido de sus propios sentimientos y se había negado a admitir la verdad. Pero ahora, tras verla alejarse, sabiendo que podría haberse ido para siempre, se dio cuenta de algo aterrador. No existía sin ella. Sophia Morris era lo único que tenía sentido en su vida. Y lo iba a demostrar. A la mañana siguiente Sofía estaba en su escritorio, intentando concentrarse en el trabajo, cuando oyó un alboroto. Murmullos. Susurros. La gente se giraba, algunos levantando sus teléfonos como si estuvieran grabando algo. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasa? Le preguntó a Max, que miraba sorprendido el pasillo. Él sonrió con suficiencia. Creo que tu jefe se ha vuelto loco. Antes de que pudiera preguntar, apareció Henry Smith. Pero no como siempre. No llevaba su traje a medida. No parecía serio ni intimidante. Iba descalzo sosteniendo un enorme ramo de flores. Y su traje estaba completamente desaliñado. Sofía casi se atraganta con el café. Henry parecía nervioso, visiblemente incómodo. Pero siguió caminando, decidido. Se detuvo justo frente a su escritorio. Y entonces se derrumbó. Toda la oficina se quedó paralizada. Sofía se quedó sin palabras. Todos contuvieron la respiración. Y entonces Henry habló. Sophia Morris. Tragó saliva con dificultad, con la misma expresión de un hombre que jamás se había sentido tan vulnerable. Fui un idiota. Un completo, absoluto y ridículo idiota. Alguien murmuró desde atrás, es cierto. Y Henry les lanzó una mirada asesina. Entonces se volvió hacia Sofía. Corrí porque tenía miedo. Porque nunca había sentido algo así. Porque tú, Sofía, hiciste algo que nadie más ha hecho jamás. Sofía aún no estaba segura de si esto era real o si se había golpeado la cabeza y estaba alucinando. Pero Henry siguió adelante. Me hiciste sentir. Toda la sala suspiró. Henry respiró hondo. Y ahora ya no quiero correr. No quiero pasar ni un segundo más sin ti. Porque sin ti, nada tiene sentido. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita. Sofía abrió los ojos como platos. Henry la abrió. Dentro un anillo de compromiso de diamantes brillaba bajo la luz. Él le dedicó una sonrisa nerviosa y torcida. Entonces, Sophia Morris, te casarás conmigo y me aguantarás el resto de tu vida,
aunque sea el hombre más testarudo y difícil del planeta? La oficina estalló en murmullos. Alguien rió. Max silbó. Sofía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Ella se rió. Porque esto era tan ridículamente perfecto. Tan Henry Smith que no podía creer que este fuera el mismo hombre que había huido de ella durante tanto tiempo. Lo miró arrodillado allí y sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas. Así que dio la única respuesta posible. Claro que me casaré contigo, idiota. Henry soltó una risa de alivio, tomó el anillo y se lo puso en el dedo. Y en cuanto ella lo miró de nuevo, la besó. Allí mismo en medio de la oficina, delante de todos. Y nadie había visto nunca a Henry Smith tan feliz. Meses después, Sofía seguía sin poder creer que fuera real. Se paró frente al espejo luciendo un impresionante vestido de novia, intentando procesar el hecho de que en tan solo unos minutos se convertiría en la esposa de Henry Smith. Su esposa. Si alguien se lo hubiera dicho meses atrás, se habría reído. Pero ahora al mirarse en el espejo lo supo. Sabía que todo había sucedido exactamente como debía. La puerta se abrió y Max entró. ¿Listos? Sofía respiró hondo, sonrió y asintió. Henry estaba de pie ante el altar, más nervioso que nunca en una reunión de negocios. Nunca le habían gustado las ceremonias, nunca le había gustado ser el centro de atención. Pero en cuanto vio a Sofía entrar en la iglesia, se le olvidó respirar. Era perfecta. Y por primera vez, no tuvo miedo. Sabía que esto era lo que quería. Lo que siempre había deseado. Ella caminó hacia él con una sonrisa radiante. Y cuando ella se detuvo a su lado, Henry le tomó la mano y le susurró, «Estás absolutamente deslumbrante». Sofía sonrió. «¿Y estás sudando?». Se rió entre dientes. Y entonces comenzó la boda. Los votos fueron emotivos. Sofía hizo reír y llorar a Henry a la vez. Y cuando llegó el momento de decir, «Sí, quiero», Henry no dudó ni un segundo. Porque por primera vez en su vida, estaba completamente seguro de lo que quería. Y lo que quería era a Sofía. La recepción fue inolvidable. Max dio un discurso que dejó a la mitad de los invitados riendo hasta las lágrimas. Sofía arrastró a Henry a la pista de baile, aunque él insistía en no saber bailar. Y al final de la noche, mientras veían los fuegos artificiales iluminar el cielo, Henry la abrazó con fuerza. «Nunca pensé que podría tener esto», susurró. Sofía sonrió contra su pecho. «¿Tener qué?». La miró a los ojos. «Alguien como tú». Sofía lo besó suavemente. «Bueno, acostúmbrate. Porque ahora estás atrapado conmigo». Henry sonrió. Porque esta vez no quería correr. Solo quería quedarse. Para siempre. ¿Qué te pareció la historia de Henry y Sofía? Deja tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Cuál es tu puntuación? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias. Y no olvides ver más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final.